Vivir en automático. ¿Eres consciente de lo que has hecho hoy a lo largo del día? ¿O eres consciente del trayecto del trabajo a casa? Vivimos en automático, por inercia, sin ser conscientes. ¿Qué significa vivir en piloto automático? Vivir en piloto automático lo que significa es estar desconectado de mí, de mis emociones. Obviamente esto ocurre a nivel inconsciente, pero básicamente es lo que significa estar desconectado de mi cuerpo, de mi mundo emocional. Es una disociación. ¿Qué es lo que me lleva a vivir en piloto automático? Bajo mi experiencia, tras multitud de pacientes que han pasado por consulta con esta sintomatología, lo que ocurre comienza en la infancia, cuando no han sido acompañados a nivel emocional. Las emociones son sociales, por lo tanto necesitan de un aprendizaje vicario, de un modelado de otra persona. Cuando los niños no son acompañados en esos procesos emocionales, en los desbordes emocionales o rabietas, no son capaces de gestionarlo por ellos mismos porque su corteza cerebral no se ha desarrollado por completo. Por lo tanto, necesitan que una persona con calma externa me ayude al niño a llegar a su propia calma. Como esto no ocurre y las emociones son intensas para ellos porque no tienen todavía las herramientas para poder gestionarlo, lo que hacen es bloquear. Y aquí comienza el proceso. Empiezan a bloquear por pura supervivencia porque no tienen las herramientas para poder gestionar estas emociones y termina siendo el hilo conductor de su vida. No es lo mismo vivir en piloto automático de forma puntual por un proceso en el que pueda estar desbordada a nivel laboral a que sea el hilo conductor de mi vida. El problema es cuando es algo continuo o recurrente en mi forma de llevar la vida, de gestionar. ¿Por qué entramos en piloto automático? Porque no soy capaz de sentir esa incomodidad que las emociones displacenteras me generan. Entonces quiero escapar de ellas. De nuevo os vuelvo a decir, obviamente a nivel inconsciente, no es algo que yo decida, ay, qué mal estoy, qué mal me siento, quiero escapar. No, es algo que se activa de forma automática. Y como os he comentado, el origen está en la infancia. Si la persona ha sido acompañada a nivel emocional y tiene esas herramientas para poder gestionarse a nivel emocional, no necesita huir de nada porque es capaz de poder hacerse cargo de ello. Cuando yo quiero a nivel inconsciente huir de las emociones, si yo bajo el volumen de ellas, no solamente bajo de las displacenteras, bajo de las placenteras también. Es como querer cerrar el grifo para el agua fría, pero no para el agua caliente. Las cosas no funcionan así. Si yo cierro el agua, lo cierro en ambas direcciones. En este caso ocurre lo mismo. Por eso es tan recurrente la sensación de estar por estar, de vacío, de no tener ilusión, de estar desconectados. Al final, esa expresión lo resume todo. Es importante entender que, si bien es cierto, el piloto automático funciona como un método de supervivencia, me lleva a tener una sensación de vacío, de poca plenitud y, lo que es aún peor, me lleva a acumular a nivel emocional. Y esto es muy importante porque si yo acumulo emociones y no las voy drenando, llega un momento en el que todo explota. Por eso muchos pacientes me dicen, jolín, Silvia, este último año estoy fatal y no sé por qué, no sé cuál es el detonante. Les explico todo esto de este acompañamiento emocional que nos da la infancia, que entran en automático, que es una disociación. Y ellos dicen, ya, pero jolín, los últimos 34 años estuve fenomenales, este último año, claro. Os vuelvo a poner un ejemplo, una metáfora. Es como si yo tengo síndrome de Diógenes, pero tengo una casa muy grande con multitud de habitaciones. Cuando comienzo el trastorno, al principio no se nota porque yo voy acumulando, pero mi casa es muy grande. De la misma manera, yo tengo capacidad, voy acumulando emociones, al principio no se nota, pero llega un momento en el que no puedo cerrar la puerta y aparece la ansiedad, aparece los lloros o la angustia, sin un detonante localizado, la sensación de apatía, de malestar, sin un origen. ¿Por qué? Porque el origen está mucho más atrás y es un proceso de acumulación. Por eso es muy importante entender que el vivir en automático nos puede servir de forma puntual, pero no puede ser el hilo conductor de nuestra vida, porque me va a llevar a acumular y a generar malestar. Bueno, espero que todo esto os haya ayudado, que sepáis un poquito más de qué significa vivir en automático, que podéis identificar si vosotros tendéis a recurrir a esa forma de disociación y bueno, que me sigáis, que me deis un like y que os suscribáis. Os mando un fuerte abrazo.